principio, saber que iba a estar con este grupo hermoso de mujeres y dije, Señor, ten misericordia de este vaso, o sea, ¿qué puedes tú hablar a través de este vaso? Y realmente al ir estudiando, como ayer comentaba Betsy, como comentaba Pau, el Salmo 92, lleno de riqueza, lleno de tantas cuestiones que nosotros podemos extraer, verdades y tesoros de la palabra, fue admirable. Y quiero empezar contándoles una pequeña anécdota que vivimos hace 2 semanas. En diciembre, eso no fue hace 2 semanas, en diciembre mis hijos hicieron un viaje a un parque nacional y a ellos les gusta mucho la actividad de senderismo. Y bueno, como padres de adolescentes y de jóvenes, pues seguimos ahora sí que, o tratamos de seguir su ritmo. Y nos encantó la forma en la que nos narraban esta experiencia y cómo fue ir por esos senderos del Parque Nacional al que visitaron. Era un lugar donde las montañas estaban nevadas y explicaban que el silencio era ensordecedor. Era una experiencia inimaginable, porque me decían, es que te lo platico y no puede describir lo que vivimos. Y en eso dicen que después de aproximadamente 2 horas y media de camino, se encontraron con un lago congelado. Y algo impactante, decían que cuando ellos hablaban, se escuchaba el eco de su voz a kilómetros y regresaba ese eco. Y que era algo impresionante, nunca habían escuchado un eco de esa manera. Y yo dije, wow, yo he escuchado un eco, pero nunca de esa forma. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de visitar a mi hija, precisamente que está residiendo en el extranjero, cerca de este parque nacional. Y mi primer pensamiento fue, yo quiero vivir esa experiencia, yo quiero ir a ese parque nacional. Y total, nos preparamos, dije, y hasta me decían, mamá, es que si vas a aguantar la caminata. Les digo, me voy a preparar para aguantar con ustedes esa caminata. Entonces ya íbamos caminando ese día muy contentos y ya sabes, como yo me sentía como Dora la exploradora, ¿no? En medio del parque y caminando bien feliz y me iba adelantando y me decían, mamá, tranquila, o sea, tú más lento el paso para que aguantes. Y yo sí, iba bien emocionada y todavía le digo a mi hijo, oye, vamos a avanzar para así llegar al lago ¿no? Y en eso vimos que mi familia, bueno, mi esposo y mis hijas se quedaban un poco atrás y nos detuvimos un poco. Dije, bueno, vamos a esperar. Y en eso estaba un árbol, ciertamente había silencio, aunque ya no tanto porque ya empezaba a descongelar. Y de repente se escucha un... Y le digo a mi hijo, ¿escuchaste? Le digo, ha de ser una ardillita o algo que se metió atrás del árbol, ¿no? ¿Sabe? Y se acerca al árbol y de repente se oye. Y en eso volteo y le digo, oye, ¿será un oso? Y nos regresamos y de repente mi hija Dani, que aquí está, dice, ¿qué pasó? Le digo, es que no sé si escuchamos un oso. Pero bueno, entre paréntesis, para estas caminatas siempre te advierten que tienes que llevar un repelente de osos, no de moscos, de osos, lo tienes que llevar en la mano. Entonces, total que dice Dani, ¿en serio? Le digo, sí, en serio. Y en eso viene mi esposo y me trae, a ver, vamos, y nos acercábamos más. Y en eso les digo, es que está por ahí, detrás de ese árbol. Y todavía mi esposo se acerca y se vuelve a escuchar. Y yo sé, ¡ah! Y en eso les digo, no, vámonos, o sea, nunca lo vimos. No llegamos al lago, no tuve la experiencia de escuchar el eco, pero sí tuve la única experiencia, y no sé si la volveré a tener, de escuchar un ronquido de algo, que era, no creo que era una ardilla, pero de inmediato ya el paso lo aceleramos, pero ya para el regreso, ya con la adrenalina en alto, y a unos metros había un clip del mismo repelente de osos que alguien lo había usado en ese lugar. Entonces regresábamos ya con la adrenalina, todo lo que daba, y en eso, como son árboles gigantescos de más de 40, 50 metros de altura,
empieza un viento fuerte y empiezan a crujir los árboles y empiezan a tronar y a caer los árboles. Entonces ya no era el miedo del oso, sino era un miedo de poder esquivar árbol tras árbol, ir volteando y viendo si no nos iba a caer encima. ¿Por qué les platico esto? Cuando a veces vivimos experiencias tan imponentes ante la naturaleza y la creación de Dios, te sientes diminuto, te sientes nada, te sientes que naciste el día de ayer. El corazón late y vibra de tal manera que no sé de dónde salen las fuerzas, pero como dicen, la mamá oso tiene adrenalina, pero también las mamás humanas tenemos la adrenalina de escapar, ¿no? Regresábamos por el camino y meditando acerca de esto, yo meditaba acerca de lo que es el eco, realmente que no lo logré escuchar, el eco de mi voz, pero me llamó la atención porque los ruidos que escuchamos a veces pueden ser un eco o a veces no necesariamente son un eco. Y indagando acerca de la definición del eco, es que el eco es la repetición de las ondas sonoras de una voz que ante los obstáculos golpean y regresan a ti. Y esto me puso a pensar que la voz de Dios creó todas las cosas. Y dice, y dijo Dios en un principio, y creó Dios los cielos y la tierra por su voz, por su palabra. Y todo lo que creó, ¿cómo era? Era bueno en gran manera. Y de alguna manera en toda la creación de Dios nosotros podemos ver realmente ese reflejo de las ondas sonoras de la voz de Dios. Tan imponentes, tan magníficas. Y esto de regreso en el camino, cuando ya íbamos por la carretera, me puse a pensar porque todas nos ha llegado a ocurrir, o yo no sé si les ha llegado a ocurrir, ¿quién ha llegado a ver una flor en medio del asfalto? Es impresionante porque yo pensaba, estuvimos en un parque nacional, todo esto lo creó Dios, y regresas por la carretera y ves una construcción humana hecha por máquinas humanas, hecha por toda la energía humana que puede tardar meses, o yo no sé aquí en Querétaro cuánto han tardado en arreglar todas estas calles, porque la última vez que vinimos a Bernabé todo esto estaba en construcción. Y construyen las calles de asfalto o de concreto, ¿y qué sucede? De repente, en unos meses o algunos años de la nada puedes ver una pequeña flor o una hierba que rompió toda esa obra humana de concreto de años o de mucho esfuerzo de máquinas y dices, ¿de dónde salió la fuerza de esa pequeña flor, de esa semilla que rompió con toda la obra humana? ¿Quién sembró esa semilla debajo de ese concreto que estuvo dormida durante años? Y esto me lleva a una reflexión realmente interesante. Y es que podemos nosotros descubrir en la palabra de Dios que fuimos creados como seres humanos y las mujeres fuimos creadas para florecer. Todos absolutamente como creación en un diseño fuimos diseñados y fuimos creados para florecer. Vamos a ver ahora en el Salmo 92, les pido que abran sus Biblias, capítulo 92, versículo 12 y 13. Y ayer, de verdad, en una exposición maravillosa, Betsy nos llevó caminando a través de todo este Salmo y veíamos todo lo glorioso y descubrimos todo lo hermoso y excelso que es Dios. Y cómo el salmista escribe en este salmo que utiliza normalmente la tradición judía para el día de descanso, cómo es esa invitación de descanso que nos decía ayer Betsy. Qué maravilloso ver también cómo Pau nos guió en oración en cada una de esas frases en las cuales nosotros podemos encontrar en Dios esto. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en dos versículos en este momento o en esta sección, que es el versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12, el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios.
Qué hermoso realmente utiliza el salmista esta semejanza o esta analogía de cómo el justo puede florecer como la palma. Y les mostraba la imagen de una flor de asfalto, que creo que puede ser muy común en una ciudad como esta o en la ciudad en la que vives. Pero ¿qué diferencia puede haber entre una flor de asfalto o una hierba, como dicen los versículos anteriores, que de repente brota y en unos días no la vas a volver a ver, a la diferencia de una palma, como ayer nos narraba Betsy, esas palmas del desierto que son las palmas de los dátiles? Un dato interesante, y lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema, es que estas palmeras tienen una característica muy peculiar, pero pueden estas palmeras llegar a vivir hasta 400 años y dar fruto hasta el final de su vida. Qué interesante el poder ver esa diferencia entre una pequeña flor que crece en el asfalto y una palmera que puede vivir 400 años. Si tú viajas al Medio Oriente, y probablemente Betsy le tocó llegar a ver estas palmas cuando viajó, muchas de ellas ya tenían cientos de años sembradas. Todavía no nacíamos. Probablemente muchas de nuestras generaciones todavía no nacían. Yo quiero que nos pongamos por un momento a pensar, porque tan solo nuestro país, México, a todas las que estamos aquí como mexicanas, sé que hay extranjeras, pero ¿cuántos años tenemos como nación libre, como país? 225 años, 215 años. Ahora, imagínate una palmera que tiene el doble de edad de lo que nuestro país tiene como existencia, como nación. Si lo comparas de esas maneras, es impresionante el poder ver y vislumbrar cómo Dios hace una creación tan magnífica y tan poderosa, y cómo los seres humanos, como les decimos, fuimos creados para florecer. Vamos a ver 3 principios en esta mañana, en la cual es mi oración que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y que no se trate de mera información que recibimos en nuestra mente, sino que el poder de su Espíritu a través de su palabra penetre en nuestros corazones y en nuestra mente para esa transformación de nuestra manera de pensar. Cuando decimos que fuimos creados para florecer, es importante entender que este salmo nos lleva a un propósito por el cual el justo dice que florecerá como la palmera. Pero quiero hacer un énfasis principal antes de comenzar con estos 3 principios. El personaje principal de todo este salmo, cuando el salmista lo escribió, no era el justo. El tema principal no es florecer en el salmo. El tema principal y el personaje principal es Dios mismo y es su gloria. Y el día de ayer estuvimos viendo eso, que el personaje principal en toda esta escritura se trata de Dios. En el caso del autor de este salmo y de muchos otros salmos, vemos que hubo diferentes autores, y entre ellos algunos salmos fueron escritos por el rey David. En el caso de algunos salmos que exaltan a Dios y que vemos la grandeza de Dios, no es que el escritor se pusiera a escribir estos salmos cuando estuviera deprimido o cuando necesitara momentos de levantar su ánimo y su autoestima y decir, ¿qué les vamos a decir a las mujeres de este siglo en Querétaro que necesitan florecer para ser mejores en sus vidas? No. Este salmo fue escrito ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para recordar y entender, recordar y aprender, recuerdan ustedes quién es Dios. Y de esta manera nos lleva a centrar que fuimos creadas para florecer, pero creadas ¿por quién? Por un Dios todopoderoso.
Dice el Salmo 139:14, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ayer Pau nos leía partes y porciones del Salmo 139 y es increíble cómo nosotros podemos enfocarnos a algo mayor que nosotros, que es aquel que nos creó. Ahora, ¿qué sucede? En ese haber sido creados para florecer, sucedió algo en la creación. Todo suena hermoso y suena bonito, y desde que Dios dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera, suena increíble desde el principio del Génesis, ¿a poco no? Pero ¿qué sucedió? Vino el pecado, la caída del pecado, irrumpió en esa creación, en ese diseño, en ese propósito, en el cual hubo una distorsión realmente de los propósitos que Dios había creado en todas las cosas que Dios creó en gran manera buenas. Y ese pecado trajo como consecuencias que al día de hoy nosotros experimentamos cómo vivimos en un mundo roto y totalmente quebrantado. Tan solo basta escuchar las noticias de la mañana o abrir las noticias en nuestro teléfono para entender y ver, y no necesitamos demasiado para darnos cuenta que vivimos en un mundo roto. ¿Y qué significa esto? Que tú y yo desenvolvemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, los roles como madre, como hija, como amiga, como vecina, como tía, como mujer, en medio de un mundo roto y quebrantado. Y que Dios tuvo un diseño específico, pero a causa del pecado, ese diseño se distorsionó y entró una mentira en este mundo. Una mentira que nos ha hecho creer durante mucho tiempo que la forma de florecer no es necesariamente de acuerdo al diseño de Dios. Tratamos de buscar maneras de florecer, de resaltar, de encontrar un lugar, un propósito, un sentido como mujeres, en una feminidad que se ha resaltado desafortunadamente a través de corrientes feministas excesivas y extremistas que han llevado una distorsión del diseño que Dios ha hecho para que florezcamos. Esto nos lleva a reflexionar profundamente qué significa que fuimos creadas para florecer. Y esto nos va a llevar al siguiente principio, es que vamos a florecer por medio de Él. ¿Por qué es esto? El día de hoy yo no vengo a darte tips o a darte 3 puntos para decir formas nuevas para florecer en tu hogar o para que te vistas más femenina y luzcas mejor como mujer o como mamá y seas una esposa extraordinaria y una mujer que brille en todo lugar. No, no es un conductismo moralista esto. No se trata de técnicas, no se trata de tips nuevos, no se trata de conductas. Y el otro día platicando con mi esposo, él dio clases en Ecuador y me decía acerca de este punto en específico en un seminario, que les platico una anécdota interesante, pero nosotros como familia tenemos un perro que habla. Y él contaba eso y dije, se los voy a platicar. Tenemos una cachorra, ya no tan cachorra, ya tiene 3 años. Se llama Lika. Pero literalmente es un perro que habla. ¿Por qué? Porque entre mi esposo y mis hijos se les ocurrió la genial idea, porque lo vieron en algún lugar, de entrenar a nuestro perro para que hablara. ¿Y cómo hicieron esto? Utilizaba mi esposo una galleta o utilizaba algo en su mano de alimento. Entonces empezaban a imitar mis hijos y uno de mis hijos se ponía enfrente y mi esposo le decía, speak, o sea, habla. Y mi hijo le hacía, ruff, y ya se comía la galleta. Pues a las 4 o 5 veces que empezó a ver lo mismo, nuestra cachorrita, ¿qué creen? Le decía a mi esposo, habla. Y empezó la cachorra, ruff. Y ahora cada vez que le dices habla, le das algo y habla. ¿A qué me refiero con esto? A veces confundimos la vida cristiana
con ciertas conductas donde somos entrenadas a hablar cristianamente, a portarnos cristianamente, a decir, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida y de gloria en gloria. ¿Y tú cómo estás? Y de repente si alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy mal. Y te contesta, ay, gracias a Dios, sigue adelante, qué bueno, de victoria en victoria. De verdad estoy mal. O sea, y a veces pareciera que vivimos en un ambiente donde no somos escuchados. Y no solo eso, aprendemos lenguajes y aprendemos formas tan automáticas de hablar cristianamente que se convierten en una conducta únicamente superficial. ¿Y qué es esto lo que nos lleva a reflexionar? Dice en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo ligado a Habacuc, que precisamente trastornó la mente de muchos reformadores para entender que no se trataba de su forma de vivir, de sus esfuerzos como creyentes, realmente de poder encontrar una justicia de Dios a través de sus obras, sino que somos justos a través de la obra de Jesucristo, de su obra y de su persona. Cuando nosotros leemos en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Cuando nosotros hacemos esa correlación ahora en el Nuevo Testamento de entender quién es el justo, esto nos permite verdaderamente comprender que el justo es aquel que Dios verdaderamente ha hecho justo por la obra de Cristo. Y esto yo quiero mencionárselos en la siguiente lámina. Si ustedes regresan al versículo 2 del pasaje, el versículo 2 del Salmo 92, ayer Betsy nos hizo ahora sí que todo un panorama de este Salmo. Y vemos que dice, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Yo no sé qué versión de la Escritura traigas, esta es la NBLA. Pero este vocablo, tu bondad, está traducido en otras traducciones de otras formas. No sé si alguien por aquí trae Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? ¿Cómo dice? Me gustaría nada más que lo digan en voz fuerte. Tu amor inagotable. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Este vocablo, cuando se escribió en el idioma original, es una palabra que no tiene traducción en ningún idioma, y esto es conocido por muchos estudiosos y académicos de la Escritura. Es una palabra hebrea que se llama Gesed, no necesitas aprendértela. Pero lo interesante de este vocablo es que al no encontrar una traducción exacta, tú vas a ver que en diferentes traducciones lo van a traducir como bondad, amor inagotable, misericordia. ¿Y esto a qué se refiere? Que el carácter de Dios abarca todas estas cualidades y virtudes y no tienen una traducción exacta en ningún idioma. Y que una traducción de uno de estos no va a abarcar toda la cantidad de las virtudes que significa realmente esta bondad de Dios o este vocablo que no tiene traducción en nuestro idioma. Tú lo vas a leer como bondad y alguna otra va a decir tu amor inagotable o el amor de Dios o el amor que nunca se acaba o las misericordias. Y esto creo que es importante detenerme unos breves minutos. ¿Por qué? Porque el amor inagotable de Dios habla del amor de pacto. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje en Éxodo cuando sube
Moisés al Sinaí, Éxodo 32, y que Dios le da unas tablas, recuerdan ustedes esas tablas de la ley. Y estaba tan molesto Moisés cuando baja porque escucha toda la algarabía de todo mundo adorando, y recuerdan ese suceso donde encuentran que adoraban un becerro de oro y azotó las tablas, estaba tan enchilado y las rompió. Volvió a subir con Dios y le dijo: Dios, te pido por favor que me muestres tu gloria. Te pido que me muestres quién eres. Y en el capítulo 34, y se los hago breve y rápido para que en sus casas lleguen a leerlo, porque así es la historia, le dice Dios: no vas a ver mi rostro, pero me vas a ver pasar y vas a ver mis espaldas. En el versículo 4 del capítulo 34, Dios le dice: yo soy Jehová, Jehová, tu Dios, grande en misericordia, que perdona las generaciones de su iniquidad y de su pecado. Cuando Dios le dice a Moisés que era grande en misericordia y bondad, perdonador para las generaciones, utiliza este vocablo. ¿Y qué significa? Que Dios se revela a sí mismo con ese nombre y ese atributo delante de Moisés. Es increíble poder entender esto para poder entender el Salmo 92. Dios mismo en su carácter, en sus atributos, en sus virtudes, quiere mostrarnos su gloria de tal manera que cada mañana que nosotros recordamos quién es Dios en su carácter, que Él es excelso, que Él es bondadoso, Él es mi roca, como ayer orábamos con Pau, nosotros recordemos el carácter de Dios en toda su plenitud, y de esta manera nosotros vemos que el florecimiento del justo, como viene en el versículo 12, es el resultado directo del carácter de Dios. Por eso yo pensé, florecer como personas, como hijos de Dios, como justos hechos justicia por la obra de Cristo, se convierte en ese reflejo de la voz de Dios que rebota en nuestras vidas y es el reflejo hacia todas las esferas de la vida que nosotros podemos vivir. En tu hogar, en tu matrimonio, como madre, como tía, como esposa, como joven, como niña, no importa la edad que tengas. Florecer va a ser ese reflejo del carácter de Dios en cada área de tu vida. Y eso es la verdadera belleza y el éxito de una persona. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos definir éxito de múltiples maneras como mujeres. Y tú googleas éxito y te va a venir una definición. Y tú ves las redes sociales y vas a decir: quiero ser una mujer exitosa, y te van a dar en el Reel 20 consejos para una mujer exitosa. ¿Y qué es esto? Eso es el eco únicamente y el reflejo de lo que el mundo está moldeando muchas veces en nuestra mente para creer que eso es el éxito. Cuando tú encuentras el vocablo éxito a lo largo de la Escritura y principalmente en el Antiguo Testamento, se refiere a ser conformados al carácter de Dios para actuar sabiamente en la vida. Que tu carácter esté conformado al carácter de Dios para actuar con sabiduría en la vida. Y realmente eso nos lleva a entender que el carácter del justo florece o brota de la fuente del carácter de Dios, y el carácter de la belleza de Dios se reproduce en tu propia vida. ¿Qué significa esto? Que esto nos lleva a este tercer principio que te mencionaba. El primero, recordemos, creadas para florecer. El segundo, florecer por medio de Él. Y el tercer principio es florecer para Él. Me gustaría que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18.
Dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformadas en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria, como por el poder, por el Señor, el Espíritu. Entonces, yo quiero que te pongas a pensar, ¿realmente florecer para Él se trata de quién? De Dios mismo. De que su carácter se vea reflejado a través de tu vida y que las personas puedan ver a través de tu vida quién es Dios en realidad. ¿Quién es Dios? Y que a través de tus palabras, de tu forma de hablar, de tu forma de tratar a las personas, de tu forma de ser también a lo mejor paciente, generosa. Ayer nos hablaba del fruto del Espíritu, Pau. Y de toda esta parte que puede florecer en nuestro carácter, se pueda reflejar ¿para quién? Para la gloria de Dios. La gracia asociada con la palmera puede reflejarse en una gracia que es de mayor valor que el encanto o la belleza física. A medida que crecemos en gracia, el creyente va reflejando la misma gracia de Dios. Pero quiero que observemos brevemente este versículo de 2 Corintios 3:18, porque dice, con el rostro ¿cómo? Descubierto, contemplando como en un espejo. Pero ¿qué es lo que contemplamos? La gloria del Señor. Esta acción, contemplar la gloria del Señor, es lo que va a traer como consecuencia de ser transformadas de gloria en gloria para reflejar su carácter, para reflejar su imagen. Por eso cuando el salmista escribe todas las mañanas o por las mañanas que decía, anuncio tu bondad, anuncio tu amor inagotable. ¿Qué hacía el salmista y qué nos recuerda esto? Que todas las mañanas desde que despiertas, ¿qué puedes hacer? Tener un momento en el cual puedas contemplar por unos breves minutos, primero que cualquier afán, que cualquier dispositivo que tengas al lado tuyo, que cualquier cosa que pueda venir a tu mente, es la primera acción mental que podemos practicar todos los días de nuestra vida. Todas las mañanas, al despertar y al dormir. Realmente, cuando hablamos de florecer para Él, es importante poder entender este carácter de Dios en nuestra vida. Y algo que en estos últimos días, leyendo un libro de la autora Jen Wilkin, que se llama Nadie como Él, ella concluye de una manera que para mí fue revelador. Y dice que la mujer occidental normalmente está viviendo una sensación de no ser suficiente en su vida. De no ser suficiente como madre, de no ser suficiente como esposa, de no ser suficiente como amiga, de no ser suficiente en tus estudios, de no ser suficiente como profesionista, no ser suficiente en tu belleza, no ser suficiente en nada. Y algo que decía la autora que de verdad a mí dejó marcado mi corazón, decía, hemos diagnosticado mal el problema. Lo que necesitamos las mujeres no es mejorar nuestra autoestima. No necesitamos propósito. Hemos perdido el asombro. Necesitamos recuperar el asombro. Necesitamos aprender a asombrarnos nuevamente. ¿Por qué? Porque dice que el asombro trae consigo para el ser humano, y los estudios arrojan, hay estudios científicos que han demostrado que el asombro quita el individualismo del ser humano y nos hace ser menos materialistas.
El asombro trae consigo humildad. Y el asombro nos permite ver que no somos absolutamente nada en comparación a todo lo glorioso que Dios ha creado por toda la eternidad. El asombro nos permite ver que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Tú y yo necesitamos recuperar esa capacidad de asombro nuevamente. El salmista muestra que florecer, o para florecer, para los propósitos eternos, es la evidencia de ser trasplantados por el Señor para permanecer en Él. La palma o la palmera, dice el Salmo, fue trasplantada. ¿Qué significa? Es una acción que fue hecha por alguien más. Entonces, aquí lo que sucede es que la palmera no dijo, ay, yo quiero plantarme en este lugar. No, hubo alguien que trasplantó esa palmera en ese lugar. Tú y yo necesitamos de la gloriosa obra del Espíritu Santo, de ser trasplantados en sus propios atrios, en su tierra, para florecer como esa palmera y entender que no se trata de nosotros ese fruto, que no es nuestra historia el florecer en esta vida, sino que se trata de reflejar el carácter de Dios. Y así recordamos estos 3 principios que vimos el día de hoy, que fuimos creadas para florecer, que florecemos por medio de Él y florecemos finalmente para Él. Hemos llegado a creer la mentira de que como mujeres arreglar nuestra apariencia externa va a arreglar nuestra situación interna. Mi hija me comentaba de unos estudios científicos que hace algunos años, algunas de nosotras cuando éramos jóvenes y adolescentes, habían ciertos trastornos que eran comunes entre las jovencitas, que todavía existen, pero eran los más comunes, y eran trastornos de alimentación para poder controlar nuestra imagen corporal. Mi hija me decía que el afán en la actualidad de esta generación es un cuidado excesivo de la piel para tener una piel perfecta, cosa que nunca va a suceder con ninguna de nosotras. Y no que no nos arreglemos, pero ¿cuál es el punto? Que nuestro enfoque muchas veces va únicamente a tratar de hacer arreglos exteriores para creer que ese tipo de cuestiones van a arreglar nuestra vida interna. Pero quiero decirte algo, no hay belleza física que compense tu carácter. Puedes ver una mujer preciosa por fuera, pero una vez que la conoces, dices, con 5 minutos me bastó estar con esa persona. ¿Te ha sucedido que hay personas que muchas veces dices, híjole, como que me cuesta trabajo pasar tiempo con esta persona? Ahora, yo sé que nos pueden venir a la mente muchos nombres y muchas personas, pero yo quiero ponerte este ejemplo porque nada de tu arreglo exterior va a compensar tu carácter ni mi carácter. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestas a cultivar la clase de belleza que apunta a los propósitos eternos de un espíritu suave y apacible? Así como dedicamos tiempo, por supuesto, a arreglarnos el cabello, a peinarnos, y que es lindo, pero que finalmente eso no va a hacer que tu carácter y mi carácter florezca. No podemos salir de este lugar al rato e ir a una plaza comercial y vamos a ir a Liverpool y le vas a decir, señorita, ¿me puede vender un collar de paciencia, por favor, para traerlo mañana el domingo a la iglesia? Y quiero un vestido lleno de amor también para que digan, ¡ay, qué amorosa! Señora, ¿qué le pasa, no? No son cosas que el dinero compra. No son cosas que encuentras en tutoriales de YouTube, ni en cuestiones así de los tips, ni en Pinterest. Alguna de mis amigas me dice, somos hijas del Pinterest, no lo vas a encontrar en Pinterest. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Contemplando la gloria de Dios. ¿Qué es la contemplación?
lo que observas a detalle, te detienes para contemplar que necesitamos detener nuestras vidas intencionalmente. Tener un tiempo intencional y un espacio, solamente tú, donde vas a contemplar quién es Él. ¿Y cómo va a ser esto? A través de su palabra, de encontrar sus atributos, de recordar quién es Él, de tener un diálogo con Dios. Y no es un diálogo como a veces pensamos que la oración es un diálogo para convencer a Dios de lo que Dios va a hacer en mi vida. No. La oración, dice Neil Anderson, es una disciplina espiritual por la cual mi voluntad se va a alinear a la voluntad de Dios. Tengo que conocerlo a Él para que a través de la oración yo me alinee a su voluntad y pueda aprender a contemplarlo. El poder de Dios susurra nuestros corazones para florecer por medio de Él y así aprender la magnitud de su amor. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Y dice: de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en su amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Él nos amó primero, dijo el apóstol Juan, y por eso yo puedo amarle. Contemplar a Dios me va a llevar a entender la dimensión de la altura, la profundidad del amor. Quiero nada más ponerte un ejemplo. ¿Te has visto en algún momento en un espejo de esos que agrandan tu imagen? ¿Y qué hacemos? De hecho, algunos dermatólogos dicen: no hagas eso, por favor, porque vas a ver todas tus imperfecciones y vas a estar queriéndote pellizcar y quitar y poner, etc. Bueno, cuando vemos un espejo y empezamos a observar todas las imperfecciones, todo lo que hay, eso es contemplar. Eso es contemplar. Entonces, si sabes hacer eso, sabes contemplar. Si sabes ver los defectos de tu esposo, de tus hijos, y estar viendo exactamente a dónde fueron, su ubicación, que si te contestaron, que si las palomitas, y a tal hora, y no me contestaste y me dejaste en visto, eso te puede llevar a entender cómo tú puedes observar y contemplar. Pero podemos contemplar a Dios. Tu esfuerzo no debe de estar centrado en tratar de florecer, sino en que dejes que Cristo viva a través de ti. La verdadera belleza no se extingue, sino que es el reflejo de la belleza de Dios que nos lleva a disfrutar de su gloria. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cuál es el eco que refleja tu vida? Ponte a pensar. Si tú pensaras que tu vida, tu voz, tu forma de hablar, tu forma de actuar es un eco, ¿de qué es el eco? ¿Es el eco de tu familia? ¿Es el eco del estrés? ¿Es el eco de la preocupación? ¿Es el eco del engaño del mundo? ¿Es el eco de la ansiedad? ¿De qué es el eco de tu vida? El eco de la voz de Dios apunta a la transformación de mi corazón en su morada, cambiando mis propósitos egoístas en un deseo genuino de servir a Dios. Somos confrontadas con esto, porque te digo algo, tú y yo tenemos egoísmo en nuestro corazón. Y cada día somos tentadas a ceder a nuestros deseos egoístas en nuestras relaciones, en nuestra vida, aún en aras y en nombre de servir a Dios. Pero Dios quiere transformarnos, y así como Jesús vino a habitar este mundo, ahora el Espíritu Santo viene a habitar en una morada en tu vida y en mi vida y en nuestro corazón.
y quiere que tus palabras, tus actitudes, tu carácter sean el eco de su voz. No del mundo, no de nuestros propios pensamientos, no de mi carne. Y por último, quiero invitarte a hacer algo antes de orar. En una pequeña hojita vas a poner de un lado Dios es y una línea y vas a poner gracias por. Y quiero darte solo un par de minutos, 2 minutitos. Uno, cuéntalo 1 minuto para que escribas puros atributos de Dios. De un lado, Dios es, probablemente los que aprendiste hoy en el Salmo, alguno que viene a tu mente y te recuerda, escríbelo. Si aún no tienes algún atributo que escribir, todavía nos faltan unos segundos. Pídele a Dios que te muestre quién es Él. Que a lo mejor lo puedes conocer de alguna manera que aún no lo conoces. ¿Ya? Ahora, del otro lado, vas a escribir, no frases, con una palabra, gracias por, puedes ponerle gracias por la vida, gracias porque me salvaste, gracias porque eres mi padre, gracias por mi familia, no sé, puras cosas que agradezcas. Hay momentos, sí, para quejarnos con Dios y lamentarnos, pero este es para agradecer. Agradece a Dios. Y te voy a dejar una tarea. Ahora que salgas al break y vas a estar ahora sí que platicando con la amiga que veniste o alguien nuevo, quiero que te pongas a pensar y únicamente encuentres una persona que le digas al rato, ¿cómo cambiaría un día común si dejaras de buscar la aprobación de otros y empezaras a buscar solamente la aprobación de Dios en tu vida? Entonces, al ratito que estés en el break y todo, piensa en esta pregunta y piensa cómo cambiaría tu vida si empezaras a hacer esto. Me gustaría que oremos para terminar. Amado Padre Celestial, tú estás aquí. Sin duda, podemos estar aquí y podemos amarte porque tú nos amaste primero y en eso consiste el amor. No en que te hayamos amado nosotras a ti. Permítenos descubrir tu bondad, tu misericordia, tu amor inagotable. ¿Quién eres tú realmente? A lo mejor muchas de las que estamos aquí creemos conocerte y en realidad nos falta todavía profundamente recuperar esa capacidad de asombro y entender que tú eres Dios, que tu palabra fue inspirada por ti y que no se trata de un salmo que únicamente estemos estudiando o exponiendo en esta conferencia, sino que son palabras tuyas que están resonando el día de hoy. Y que permitas que sean como un eco en nuestro corazón. Que de este lugar podamos salir desafiadas, porque no es algo inmediato ni es magia, sino es una transformación paulatina en el cual haya una evidencia de que tú vienes a morar en mi corazón para que mis palabras sean el reflejo de tus palabras, mi carácter sea el reflejo de tu carácter. Que tú confrontes cualquier motivo egoísta de mi corazón que esté impidiendo
que yo eche raíces y florezca en plenitud. Señor, tú eres el único que puede trasplantarnos en tus atrios y vivir la vida para tus propósitos y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.